Agradezco infinitamente al Señor por la bendición que me da de compartir la palabra. Tengo dos anteojos, a él le pedí, vos voy a probar este, me prestó Susana, a ver si de acá los veo bien. Tiene dos tipos de aumento. La vejez, ya vino rápido, viene rápido, acelerada, a grandes pasos, así, sí, veo. Tengo unas hojitas que marqué. Bueno, espero que esta palabra el Señor le dé entendimiento y nos dé claridad. No es una palabra que tiene cierta complejidad, es lo que Dios a veces pone en el corazón de poder compartir en esta noche, pero espero que pueda ser entendida y comprendida. Y no solamente eso, como los hermanos de cierta iglesia, a veces me fue el nombre, en Hechos, que iban a sus casas a comprobar que lo que el que decía el predicador de turno estaba escrito en las palabras, se iban, inducían y leían la palabra. Es fundamental en estos tiempos que profundicemos las Escrituras. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jonás, capítulo 3. Un hermoso libro, por supuesto, es un hermoso libro, un libro apasionante, es un libro corto para leerlo vez tras vez. Estoy tratando de hablar pausado, me dijo Susana que no grite, así que bueno, vamos a ver, no los quiero dormir. Nínive se arrepiente, amén, qué hermoso. Nínive se arrepiente. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio. Cilicio es una ropa negra áspera, desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Me gusta esta palabra, clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del error de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Amén. Dios bendiga su palabra. Nínive es una ciudad muy especial. El libro de Nahum califica a Nínive y la tiene que definir, y la define Nahum, dice: ay de ti, ciudad sanguinaria. Mire la palabra que usa otro profeta sobre Nínive, más o menos en esta época. Ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Y sigue hablando Nahum de Nínive. Nínive era una ciudad especial, era una ciudad tremenda, era una ciudad grande en extremo. Se dice que en Nínive vivían aproximadamente más de 120,000 personas. Era una de las ciudades más crecidas, más grandes de aquellos tiempos. Una ciudad pagana, no conocía a Dios. Uno de los primeros libros que leí en mi niñez, casi mi juventud, fue de un arqueólogo que descubrió Nínive. Leonard se llamaba el arqueólogo, y fue muy atrapante toda la historia de cómo él fue desenterrando todos aquellos vestigios de lo que fue esa ciudad, y quedó, el concepto era que Nínive no existía. Pero con esos descubrimientos le hicieron una ciudad impresionante, de grande, y de cada cosa que realmente han quedado en la historia, de cada construcción, cada palacio, cada templo que hicieron a su Dios.
Pero aquí la palabra quiero centralizarlos en algo fundamental e importante, la palabra del profeta. El profeta cita una palabra y el anuncio del profeta es decirle a los habitantes de Nínive, aquella ciudad que él no conocía, lo conocía por referencia. A todo esto, hermanos, el profeta no quería ir a predicar a Nínive porque él tenía un concepto muy fuerte, muy enraizado, muy ideológico. Él creía que Nínive no merecía el arrepentimiento. ¿Y cómo podemos llegar con la palabra a un pueblo tan pagano, a un pueblo tan sanguinario? Y en su enojo, en su ira, le toca muchas veces huir, esconderse, pero Dios lo llama. Dios lo llama para que lleve un mensaje fuerte, desafiante, un mensaje que pueda tocar el corazón de cada uno de los ninivitas. Y el mensaje era: de acá a 40 días la ciudad será destruida. ¿Qué haríamos nosotros si recibiéramos tan tremendo mensaje? El reloj de Dios va a comenzar a mover sus manecillas y nos queda poco tiempo. Tenemos 40 días para arrepentirnos, para hacer algo especialmente de nuestras vidas. Fue un mensaje tremendo y profundo hacia los habitantes de Nínive. Estos días, el día martes especialmente, me tocó escuchar una frase a la mañana, una frase muy fuerte, muy profunda, una frase que genera a veces terror y espanto. El presidente de los Estados Unidos dijo: esta noche una civilización entera morirá esta noche, pero no volverá nunca más. Una civilización entera morirá esta noche para no existir nunca, nunca más. Me senté en el living de mi casa habiendo escuchado esa frase, a la tarde agarrando el control remoto en cada canal. La mayoría de los noticieros pusieron un gran reloj mientras ellos hablaban, invitaban a algunos expertos en armas, a algunos expertos en guerra, y el reloj comenzaba a correr aceleradamente, iba corriendo a medida pasaba la tarde, mientras se hacía la noche, y el reloj iba corriendo. Todos los noticieros comenzaron a actuar y a tener esa misma postura de saber cuánto tiempo le quedaba a Irán, porque la amenaza del gobierno más poderoso de la tierra era muy, muy fuerte. Y ahí estaba el reloj corriendo. Les quedaban poco tiempo, pocas horas. Si habría alguna solución, si algo se podría hacer en pocas horas, pero parecía imposible. La amenaza era destruir toda una nación. 90 millones de personas viven en Irak y la amenaza era muy, pero muy fuerte. Y los noticieros iban corriendo mientras yo hacía zapping, escuchaba a gente muy conocedora en toda situación. Un periodista le pregunta a un experto en armas químicas y en armas nucleares, les preguntó: ¿es posible que pueda toda una nación ser destruida? El experto decía: sí puede ser posible. Se han lanzado 2 bombas atómicas en lo largo de nuestra historia, en el año 1945 en 2 ciudades, Hiroshima y Nagasaki. En Hiroshima murieron más de 160,000 personas y en Nagasaki 80,000 personas perdieron su vida. Países como Estados Unidos, la India, Pakistán, Inglaterra, Reino Unido, Corea del Norte tienen bombas atómicas. Y decía el especialista: pero lo más tremendo y lo más trágico, que las bombas atómicas que tenemos ahora tienen un poder 3,000 veces más destructivo que esas primeras bombas que destruyeron estas 2 pequeñas ciudades. Entonces le decía el periodista: ¿y cuántas bombas necesitaríamos para destruir el planeta Tierra? Él dijo: con 4 o 5 bombas que se envíen unos a otros, el planeta Tierra llegaría de existir. Tremenda predicción sobre cada nación, sobre cada uno de nosotros. Mientras iba corriendo el reloj, seguía eso con mi control. Otro científico fue entrevistado y al científico le preguntaron: ¿cómo ve la situación? El científico citó un famoso reloj creado por científicos con la especialidad de lo que significa la bomba atómica. Él dice que se creó una
no me sale la palabra, pero bueno, se creó una página especial en donde en esa página especial el reloj se le llama, el reloj se llama el del juicio final. Mire el nombre que pusieron. En el año 1947 se creó un reloj que se llama el reloj del juicio final. Fue creado por científicos atómicos y en donde hay varios premios Nobel. El periodista decía, estamos en la hora 23:53 minutos. Nos faltan aproximadamente 7 minutos. En 7 minutos puede venir una tremenda situación sobre el mundo entero. Y la hora seguía avanzando. Pakistán se ofrece de mediador entre Estados Unidos e Irán. El vicepresidente de Estados Unidos dijo, no, nosotros no lanzaremos la bomba atómica, pero sí podemos destruir todo Irán de un momento a otro. En cosa de minutos, Irán dejaría de existir. Las noticias seguían avanzando. Yo estaba muy atrapado con cada situación que iba aconteciendo. Estaba muy interesado en lo que iba a suceder y en las posibilidades que podría venir sobre el mundo, sobre las bombas atómicas y sobre toda situación. No puedo dejar de reflexionar sobre la palabra, sobre los últimos tiempos, sobre palabras poderosas que vienen sobre cada nación, sobre cada hombre, y hablar y entender sobre la venida de Cristo. Seguía pensando en los últimos tiempos que nosotros estamos viviendo. Seguía reflexionando en aquellas guerras y rumores de guerra, en la cantidad de muertes, y mientras seguía corriendo el reloj, mientras podía venir en minutos la destrucción de una nación entera, pensaba en mis angustias, en mis dolores, qué es lo que podría suceder sobre cada uno de nosotros. Y mientras entre cosas y cosas me quedé atrapado con algunas situaciones adversas. Me acuerdo una charla que había tenido con Susana temprano. Mientras el mundo está en una situación de caos, el mundo está en una situación difícil. Me hablaba de un pastor en Bolivia que había caído y estaba preso. Estaba preso por haber abusado de unas jovencitas cuando él inició el pastorado. Cuando él inició el pastorado, me pareció algo tan tremendo, tan duro. Mientras miraba un reel sobre la iglesia, muchas iglesias estaban discutiendo si era bueno danzar o no danzar, si era bíblico o no era bíblico. Otros decían si era bueno hablar en lenguas o no hablar en lengua. Yo digo y pienso, a veces mi cabeza explotaba, el mundo se va a explotar, la situación es tremenda y nosotros estamos en discusiones antológicas, discusiones que no nos llevan a ningún rumbo, que estamos en una situación sumamente crítica y sumamente adversa. Un hombre multimillonario, hermano, multimillonario, uno de los hombres más ricos del mundo, se contrató una isla. En esa isla practicaba cosas malas, tremendas y perversas. Es el hombre más poderoso de ese momento, multimillonario. Las grandes personalidades del mundo estaban albergados y iban a esa isla. En esa isla se practicaba sexo con menores. Se hacían sacrificios, cosas tremendas que nosotros no nos podemos definir y no lo podemos declarar, cosas profundas. Digo, el mundo está en una situación de caos, mientras muchas veces nosotros discutimos si la danza dentro de una iglesia es bíblica o no es bíblica. Hace un tiempo le conté cuando iba a caer Constantinopla, y mientras estaba rodeado Constantinopla por el ejército que lo iba a dominar, la iglesia que estaba dentro estaban discutiendo a ver qué sexo tenían los ángeles, o si la mosca se posaba en el agua bendita se contaminaba, o la mosca era bendecida por el agua bendita. A veces en esas situaciones adversas, en esos caos profundos, muchas veces nos toca movernos. El mundo se está desintegrando, la situación se hace dura y difícil. No son solo bombas, sino la situación de opresión y el mover de las tinieblas. Si el mundo donde grandes presidentes y grandes personalidades se van a una isla a practicar la magia negra, a practicar toda cosa con respecto a las cosas diabólicas y satánicas,
satánica y a veces tenemos miedo a levantar nuestra voz nosotros como iglesia. A veces no queremos orar y no queremos clamar. Un profeta fue llamado por la iglesia donde estamos en Icaño. Le dijeron que fuera a orar por esa ruta. Cuando le dice Susana, esto es tremendo. Esto es tremendo. Una ruta en un trayecto de 5 o 6 kilómetros, han tenido más de 20 muertes en ese trayecto. El pastor me dijo, el brujo ha entregado este trayecto de la ruta, no lo sabemos por qué. El brujo ha entregado, el brujo camina por la ruta. Necesitamos hacer algo por la iglesia. Ahí Susana agarró el aceite y dijo, vamos a ungir este lugar. Pero un profeta dijo que no valía la pena orar, que no valía la pena hacer nada porque ya estaba entregado a las tinieblas. Pero nosotros no le creímos, nos levantamos con el poder del Espíritu Santo y tomamos ese lugar en el nombre de Jesús por esas vidas. Nos tocó ministrar una abuelita que había perdido a tres de su familia o a 3 personas que ella cuidaba. No podía parar, todos los días lloraba, angustiada. Poder de las tinieblas sobre cada uno de nosotros. En Santiago del Estero, un niño fue encontrado mutilado, todas sus partes repartidas por todo lugar. Había sido entregado a un sacrificio de niño. Cosas tremendas y así niños que van apareciendo. El mundo no solamente se va a desintegrar por una explosión de una bomba, sino que también el poder de las tinieblas se hace fuerte. El crecimiento de los suicidios, no podemos negarlo. En el lugar donde fuimos hay un árbol donde eligen para irse a suicidar muchos jóvenes. Un joven de 21 años se fue a quitar la vida. No tenía esperanza. No es un problema económico, es un problema espiritual. Es una crisis emocional que la estamos teniendo. Una jovencita en esta semana es ver la historia, ver al padre con el cartelito pidiendo que su hija vuelva. Él no sabía que ya su hija se había quitado la vida. Había elegido ponerse una soga al cuello. Lo sorprendente es que cuando todos preguntan cómo era esa niña, no tenía aparente depresión, no tenía aparente angustia. Era una chica alegre, participativa, era una chica muy querida en todo su ambiente. 9 cartas escribió para dejarles a sus compañeritos, a su mamá y a su papá. ¿Por qué tomaba esa decisión? Aparentemente feliz, aparentemente una chica muy dada con la gente, pero como se dice actualmente, rota por dentro, rota, herida, lastimada. El mundo que nos espera es un mundo de caos muchas veces. Si un presidente promete destruir toda una nación, el hombre tiene el poder de destruir actualmente lo que quiera. Hay un poder tremendo sobre nosotros. Hay un poder policial, hay un poder nacional sobre cada situación. ¿Cómo no entender que en este tiempo necesitamos levantarnos en poder, en oración y en presencia fuerte de parte del Señor? Ha sido muy triste para mí lo que decía Susana. La maestra lo desafió a esas niñas, le hizo un corazoncito, la maestra le entregó a todos los niños que escribieran 2 cosas que sueñan. Dice, ¿qué te gustaría comer y qué deseas ser cuando seas grande? Ese 2 tipos de preguntas. Los niños agarraban sus lápices, yo caminaba entre las mesas a ver qué escribía cada niño. Muchos de los sueños de los niños es comer un plato de milanesa. Lo digo con tristeza. Un plato de milanesa era el sueño de algún día poder comer. No estoy hablando de una crisis económica del país, pero hay una situación de necesidad muy grande. Cuando estas niñas no escribían nada, yo les pregunté, ¿no tienen ningún sueño? Ellas, sus cabezas gachas, su mirada triste y perdida. Quería tratar de entablar una conversación con ellas, 12, 11, 12 años. La mayor tenía su bebé, que era su hermanita. ¿No tienen sueños? ¿No tienen proyectos? Movía la cabeza. ¿No quieren hacer nada de sus vidas? ¿Qué es lo que hace tu papá? No, mi papá se ha ahorcado, dice. Mi papá se ha ahorcado. Ahí se me dice un nudo en la garganta. Yo como hijo de Dios a veces uno no tiene respuesta. A veces no tiene respuesta. Nos hemos aprendido un discurso. Tenemos un discurso de qué entregarle a las personas. Pero cuando hay necesidad, cuando hay personas quebradas, a veces no tenemos ese discurso, no sabemos qué decir. Y solo lo único que puede generar un cambio es un abrazo y entregar a esos niños en los brazos del Señor y en las manos del Dios Todopoderoso.
Qué tragedia vivimos en estos tiempos. El reloj de Dios se comienza a mover en Nínive. El reloj de Dios también comenzó a moverse entre los hombres. Sobre todo aquellas cosas, el cronómetro de Dios que viene sobre cada uno de nosotros. En Nínive se levanta un profeta, un pequeño profeta, un hombre que nadie lo esperaba, un hombre totalmente desconocido. No había campaña, no había una invitación especial, nadie lo conocía. Yo digo que era un hombre que tenía olor a pescado. Seguramente no se habrá cansado a bañar. Seguramente sus pelos chamuscados. No tenía atractivo. Pero ese pequeño hombre comenzó a caminar entre los ninivitas de aquel lugar. Pero tenía un mensaje trascendente. Algo especial tenemos nosotros que el mundo necesita. Algo especial tenemos nosotros que el mundo no lo tiene. Y ese mensaje produjo un tremendo arrepentimiento. Hermanos en Cristo, no es el mensaje que dio Jonás de si querían aceptar a Dios, sino que fue un llamado al arrepentimiento. Muchas de nuestras tragedias son consecuencia del pecado. Nuestras adversidades no es por no tener o haber aceptado, sino por el pecado. Lo primero que debemos entregar al hombre cuando estamos con una persona es el llamado al arrepentimiento. Porque Dios nos creó con un propósito y ese propósito es de darle la gloria a Él y de alabarle y de bendecirle. El fin viene sobre ustedes, diría Jonás. El fin viene sobre cada hombre, por cada familia. En esta noche o en 40 días podemos decir 120,000 personas perderán la vida. Pero si hay verdadero arrepentimiento, Dios retrocederá a su ira sobre cada uno de nosotros. Primera Pedro 4:7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrio y velad en oración. Lo dijo Pedro en el año 60, 70. El fin de todas las cosas se acerca. Y me encanta cómo termina. Velad en oración. Daniel capítulo 9, versículo 24, un pasaje complejo que muchas veces no lo consideramos en nuestras predicaciones. Daniel habla de las 70 semanas y dice Daniel capítulo 9, Dice Daniel 9, versículo 24, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, para poner fin al pecado, dice acá la versión popular, para obtener perdón sobre la maldad, para establecer justicia para siempre. Se cumple la visión y Dios consagrará al santo de los santos, el Santísimo, dice la versión popular. 70 semanas, se dice que ya han sucedido 69 semanas. Hay una semana que está faltando para cumplir y para que el tiempo de Dios se cumpla sobre nosotros y sobre nuestras vidas y sobre cada uno de nosotros. En esas 69 semanas Dios ha hecho un paréntesis, ha dado la oportunidad maravillosa a través de la gracia para que el hombre común, el hombre que no es judío y cada uno de nosotros podamos conocerle. Romanos 11, 25. Me gustaría que lo busquen y después cada uno de ustedes lo lea. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dios tiene un misterio especial, un misterio que no había sido revelado a través de la historia, y ese misterio es la iglesia de Cristo, aquellos que tienen la oportunidad de conocerlo. El reloj de Dios se está acelerando. Es necesario que volvamos a Dios, que entendamos que los tiempos se han cumplido. El Señor mismo, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, cada uno de nosotros, seremos arrebatados y viviremos con Él.
Una de las promesas maravillosas para la iglesia es que Cristo viene a buscar a su iglesia, viene a buscarnos, viene a buscar una iglesia santa y pura, preparada para subir a la gloria celestial, para estar con el Señor y para adorarle. El reloj de Dios sigue continuando. No estamos en las manos de ningún hombre poderoso de esta tierra. Nuestras vidas están en las manos del Señor. Dios tiene el destino sobre el mundo entero. No dependemos de Trump y no dependemos de las poderosas naciones, dependemos del Dios Todopoderoso, aquel que hizo los cielos y la tierra. Por eso es importante que vuelvas a la palabra, que escudriñes las Escrituras, que entiendas que Dios tiene un tiempo, para cumplir, para acelerarse. Es necesario que puedas acercarte y consagrarte al Señor. Y si no viene un tiempo final, Dios te estará rescatando y llevando antes a la gloria de Dios, porque ninguno de nosotros tiene comprado el día ni la hora. Todo está en sus manos poderosas, delante de su presencia. El mensaje de Jonás era un mensaje desafiante, profundo, pequeño. No dijo gran cosa, no era conocido y muchos se acercaron al Señor, se convirtieron y fueron realmente rescatados por el Señor. Y la ira de Dios se volvió contra todo pecado y contra toda maldad. Quiero centralizar en el hombre de Dios. Quiero hablar de lo que significa el hombre de Dios. Aquí nosotros necesitamos generar ese despertar. El mundo no anda con cosas pequeñas. Si las clases más poderosas de la tierra se han unido para investigar y para consultar la brujería y la hechicería, nosotros como iglesia debemos refugiarnos en el Dios Todopoderoso. Jonás era un profeta muy importante, era un profeta muy activo en el reino del norte, era una persona muy predispuesta al servicio, pero el llamado de Dios no le agradó, el llamado de Dios le produjo un rechazo. Era el profeta, el hombre de Dios que estaba enojado, fue a predicar seguramente con enojo, con ira, porque no aceptaba el arrepentimiento del pueblo de Nínive. Pero Dios necesitaba levantar un hombre de Dios. Dios necesita el hombre de Dios. Hay una frase que me gusta mucho de un gran escritor, Burns se llama, y que es un hombre. Yo escribí hojitas chiquitas y las pierdo. Eso, perdón que a veces ando medio perdido. Que dice que Dios no elige programas ni ministerios, Dios elige hombres. Amén. Hombres con un corazón temeroso y hombres con un corazón humilde delante de su presencia. Necesitamos esta situación y este despertar sobre cada una de nuestras vidas. Algo que me apasiona lo que sucedió en Jonás. Dios ya había decretado el fin. 40 días le había dado a Nínive. Dios había decretado y Dios necesitaba un hombre para que transmita la palabra de Dios. Pero este hombre, en su ira y en su enojo, decide huir lejos del mandato del Señor y sobre lo que el Señor tenía previsto para su vida. Decide tomarse un barco e irse a Tarsis en España, la zona más lejana conocida por aquellos tiempos. Mientras iba, se levantó una gran tormenta en ese barco donde iban. Los marineros del barco trataban de consultar a Dios porque ellos sabían que esa situación no era normal y necesitaban saber por qué se había levantado una tormenta tan impresionante. Ahí estaba Jonás en aquel lugar. Mientras los marineros estaban arriba en el barco, él había bajado y se había echado a dormir
porque creía que era momento de dormir. El hombre de Dios que conoce a Dios, el hombre que había tenido una intimidad con Dios, se había echado a dormir. El hombre que conocía la alabanza y la adoración, el hombre que sabía cómo recurrir a Dios, estaba dormido. Y mientras estaban estos marineros buscando un poco de respuesta para saber cuáles eran las consecuencias de esa terrible desgracia que venía sobre ellos. Y ahí mientras estaban, Jonás durmiendo, he revelado a aquellos hombres que la consecuencia había sido del hombre que había huido de la presencia de Dios. Nosotros, hijos de Dios, podemos traer tremendas consecuencias a nuestras vidas y a nuestras casas. Y gran parte de las adversidades son como consecuencia de habernos apartado de Dios. Ahí lo más impresionante y lo que me gusta, mientras estaban, vino una tremenda tormenta. Una tempestad se había levantado en aquel lugar. Y ahí entiendo a veces los propósitos de Dios. Muchas veces Dios calma tormentas. Ahí los discípulos estaban con Jesús, estaban asustados porque una tormenta se había levantado contra su barca. Ahí Jesús ordena a la tormenta detenerse y le dice a aquellos hombres, ¿cómo puede ser que no tengan fe? Muchas veces Dios detiene nuestras tormentas. Muchas veces Dios trae paz a nuestro corazón, trae tranquilidad a nuestro ir en la vida. Pero gran parte de las veces Dios desata tormentas. Tremendas tormentas se desatan sobre nosotros. Es el obrar de Dios sobre nuestras vidas. Dios desató una tormenta sobre la vida de Jonás. A veces Dios desata tormentas para que nosotros nos despertemos, para que realmente abramos nuestro corazón, para que entendamos los tiempos y los principios, para que sepamos que nuestras vidas pertenecen al Dios Todopoderoso. A veces nos preguntamos el porqué de las batallas, el porqué de las pruebas, el porqué de la oposición. Y son tormentas que se levantan en nuestras vidas. Muchas veces son propósitos de Dios sobre cada uno de nosotros. Porque Dios tiene un plan para nosotros. Necesitamos, iglesia de Cristo, levantarnos. Si estás en tormenta, detrás de esa tormenta puede ser que esté la mano de Dios. Detrás de esa tormenta puede ser que Dios quiera hablar a tu corazón. Dios te está generando ese llamado especial. Estamos en un mundo en caos, donde el reloj de Dios va corriendo, donde las manecillas de los minutos y de los segundos va corriendo. Un mundo que en cualquier momento puede suceder un tremendo caos, ya no sea solamente en guerra, sino en distintas situaciones. Necesitamos ponernos en las manos de Dios y despertarnos. Una persona que queríamos mucho nosotros, ahí en Santiago Norte, en Abra Grande, un joven que se convirtió en la campaña Anacondia, se convirtió, pero de en serio se convirtió, llevó a todos sus compañeros que trabajaban con él a la iglesia, predicaba, servía al Señor con mucho ánimo, con mucho deseo. Después de un tiempo nosotros le perdimos un poco la dirección donde estaba, qué sería de su vida, porque nosotros nos vinimos para acá, él era de Granbur, y supimos que se había apartado, un joven soltero, pero lleno del Señor, con despertar, con palabras, con pasión, y lo vimos perdido, se había perdido, había vuelto al mundo, había vuelto a fumar, se había abierto una pequeña verdulería ahí en su casa. Bueno, fue una tristeza para nosotros saber de su vida, de que había vuelto al mundo, más amigo de Susana, más conocido de Susana. Fue de tanta tristeza. Después pasó el tiempo y después en plena pandemia Susana recibe un llamado y ese llamado era Luis. Luis lo ya había llamado a Susana y Luis le decía, Susana, mira, estoy en Santiago del Estero, vine a servir al Señor, el Señor me perdonó, volví a los caminos de Dios, estoy sirviendo a Dios aquí en Santiago del Estero, en Abra Grande. Y ahí se quedó ayudando a su hermana y a su cuñado que eran misioneros en aquel lugar.
Después su hermana y su cuñado volvieron y él se quedó sirviendo en aquel lugar y servía al Señor. Y él tenía el llamado porque era un evangelista con todas las letras, predicaba, era conocido. Nosotros cuando volvimos, y no sé si estábamos acá, Susi, cuando fuimos a Abra Grande, no estábamos acá. Y con Susi fuimos a Abra Grande, donde él empezó a servir al Señor, fue levantado como misionero, fue levantado como pastor, ahí estaba sirviendo con una fuerza, con unas ganas, y nos llevó a visitar, y fuimos a Abra Grande también, nos fuimos en tren con Susana, llenamos 2 valijas que teníamos, y nos fuimos en tren entregando golosinas, ropa, visitando gente, casa por casa, íbamos y visitamos, oramos, todos lo conocían. En Abra Grande, ese pueblo, en Santiago hay que caminar mucho, y ahí todos los conocían, y Luis acá, Luis allá, todos los conocían porque había estado en todas las casas. Y ya se había empezado y fue pasando el tiempo y empezó a abrir iglesias, empezó a abrir lugares. Aquel que conoce Santiago sabe que hay pueblitos ahí en medio del monte donde tú no lo ves. Hay un pueblito, en cada lugar hay un pueblito, hay como 10 familias que se juntan. Y él era usado por el Señor y se convertían y ahí hacía culto. Y nosotros lo exhortamos, Susana sobre todo exhortaba mucho porque él quería abrir iglesia. Eran 10, él abría iglesia. Él no sé cómo conseguía el dinero. Él mandaba mensajes y pedía, él no tenía vergüenza para eso, pedía, y en cada lugarcito donde él veía una familia y veía un grupo de familias de 10 o 12 personas, abría una iglesia, levantaba una iglesia. Es más, levantó varias iglesias y se lo entregaba a pastores de Buenos Aires para que se hagan cargo de esa iglesia. Era tan lindo verlo servir al Señor con todas las fuerzas. El sábado nos llaman que les dio un infarto, murió de un día para otro. La iglesia quedó a cargo de 2 jovencitos. Se llenaron de lágrimas, Susi lloró mucho. Pero Dios lo usó tanto, lo usó con tanta gracia. Y decimos con Susana, pensábamos ir, después de Icaño íbamos a ir a Abra Grande, a ver cómo podíamos asistir a esos 10 o 12 lugares que él conocía. Dios se lo llevó y la iglesia quedó a cargo de 2 jovencitos. No sé qué va a hacer la iglesia madre de ellos, estamos esperando. Pero hermanos, hay tanto para hacer, hay tanto para dar. No nos enrosquemos en discusiones sin fundamento. No nos enrosquemos en situaciones. Entreguemos nuestras vidas al Señor. Volvámonos a su presencia. No esperes que venga una tormenta sobre tu vida para que te acuerdes que tienes que servir al Señor. Hay almas desamparadas que necesitan, no una palabra, un abrazo. Hay almas desamparadas que necesitan un consejo. Hay almas desamparadas, hay niños que necesitan un abrazo, que alguien los escuche, que alguien les dé amor. Hay niños que están esperando que alguien les sirva un plato de milanesa. Y con eso serían felices. Mi papá le gustaba ir a la cárcel a predicar. Un día lo llamaron para ir a hacer un casamiento en la cárcel de Sierra Chica. Ahí fue a casar un matrimonio, un preso que estaba por homicidio. Creo que tenía 5 años o 4 años, le quedaban más de 20 años preso. Y ese joven se convirtió en la cárcel, recibió a Cristo en la cárcel y le pidió a papá que lo fuera a casar. Papá le preguntó, ¿cómo conociste al Señor? Dice, yo cuando cometí el crimen y aquí encerrado, me acordé de una canción que cuando era niño me vino esa canción en mi momento de más dolor y tristeza. ¿Y qué canción? Le dijo papá, era: Cristo me ama, bien lo sé, su palabra dice así, Cristo me ama, bien lo sé. Y no sé cómo sigue. Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia lo dice así. Mire qué poco. Mire qué poco, una maestra un día le enseñó, Cristo me ama, pero Dios trajo esa revelación en su momento más de dolor, más triste,
y él se consagró y se acercó a Cristo. Hay tanto para dar, hay tanto para hacer, hermanos. Tanto podemos dar en este tiempo, en un mundo en caos, en guerras y rumores de guerra, en las puertas de la venida de Cristo. ¿Seremos la generación que vea a Cristo descender en gloria? Seremos la generación que seamos alzados la gloria celestial, que estemos alrededor del trono, que adoremos al Dios Todopoderoso, que levantemos nuestras manos y digamos: Santo, 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 Dios Todopoderoso. Porque en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedamos, seremos arrebatados para estar con Él. Dios nos bendiga. Cerramos nuestros ojos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por haber compartido este tiempo la palabra. Trae entendimiento, trae revelación. Las palabras del predicador a veces son torpes, pero tu palabra es poderosa. Genera transformaciones, genera cambios. Señor, aquí hay instrumentos maravillosos, hombres y mujeres que han sido rescatados de las tinieblas. Señor, hay un mundo perdido. Necesitas, Señor, levantar hombres como Jonás, aún con sus errores, aún con sus debilidades, que muchos de nosotros las tenemos, pero aquí tienen nuestras manos, aquí tienen nuestros pies para servirte, para adorarte. Usa nuestras vidas, Señor, aún en la escasez, para llevar consuelo, ánimo, fortaleza y prepararnos para el día que tú vengas a buscarnos. Señor, hay batallas porque las percibo. Hay luchas, hay conflictos. Muchos hablan de situaciones, Padres celestiales, emocionales. Pero cuánto deseo que entiendan que Satanás anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Muchos de los que están aquí, Señor, están viviendo un tiempo de opresión, de muerte espiritual, de adversidad fuerte en su vida. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, reprendemos toda obra del enemigo, toda obra del diablo, toda opresión, todo espíritu de muerte que se ha levantado contra nuestras vidas, contra nuestras casas. Nos declaramos libres por la sangre de Cristo. Señor, reconocemos nuestras debilidades. Señor, reconocemos nuestra flaqueza, pero en el nombre de Jesús, Señor, levanta a este poderoso pueblo en tu nombre. Levanta a este poderoso pueblo. Trae sobre nosotros un despertar que venga del trono tuyo. Algo especial pueda suceder en nosotros, en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por toda tu misericordia. Gracias por este tiempo y por este culto. Bendecimos a esos niños en Icaño, en Abra Grande. Bendecimos a los misioneros que te están sirviendo en lugares inhóspitos, duros y difíciles. Tu mano poderosa esté con ellos. Bendecimos a los misioneros de la iglesia de San Andrés, que estamos orando, que están en Europa y otros países, a veces con luchas y batallas. Tu mano poderosa esté con ellos. Gracias, Señor, por este tiempo. En ti descansamos y en ti ponemos nuestras fuerzas. En el nombre de Jesús, amén.
Señor.